Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá con la actualidad más actual, al menos eso pensamos, la que sucedió en el día de ayer y la que sucedió también en el día de ayer. Así que el primer tema, titulas Los 20N, José Antonio Franco y Durruti. Pues usted contará. Pues eso, vamos de efemérides y como todos los años, los caprichos del calendario han hecho que hayan coincidido las muertes de tres figuras muy importantes en la política española del último siglo, ¿no? Eh, por distintos motivos, evidentemente, y por motivos muy contrapuestos. El primero de ellos que vamos a comentar, si te parece, es el de José Antonio Primo de Rivera, que podemos considerarlo como el primer fascista español. Es decir, era el primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera, que estableció con el consentimiento y la aprobación entusiasta de Alfonso XIII desde 1923 a 1930, en el momento de máxima lucha sindical, una dictadura militar. Eh, Su padre era capitán general de la revolución, perdón, de la región militar de Cataluña, que es donde más tomate sindical había. Y bueno, su hijo fue el fundador de la Falange Española. Como digo, era un ferviente admirador de Mussolini, era su ídolo a la hora de construir su ideología y bueno, acabó siendo juzgado por conspiración y rebelión militar tras el intento de golpe de Estado del 18 de julio y acabó siendo fusilado en Alicante el 20 de noviembre de ese mismo año de 1936. Como digo, fue juzgado y condenado por conspiración y rebelión militar. Primo de Rivera fue muy importante no solo en vida, sino sobre todo tras su muerte. Porque, bueno, el partido este de la Falange, pues el Primo de Rivera, que era muy místico, le imprimió un carácter que tenía trazas de poético y militar. Te has Y, quedado, te has quedado por colgado. supuesto, Le imprimió un no carácter, se me oye, se te oye, pero eh, después le imprimió un carácter que ahí te has quedado colgado. místico, poético y militar. Vale. Es decir, que, y por supuesto, al poco tiempo se constituyó como jefe único de su partido, ¿no? De la Falange. Y bueno, ya tenía tendencias ultraderechistas y fascistizantes, ¿no? Ya se le veía un poquito la patita, pero acabó por convertirse en un auténtico fascista. De hecho, fue diseñando golpes de Estado, eh, aspirando a establecer lo que Mussolini había hecho en Italia, un nuevo Estado fascista, en el que él sería el nuevo Führer o el nuevo Duce, ¿no? Es decir, lo tenía muy clarito. Porque él había empezado su vida política en las filas de la derecha monárquica, ¿no? Pero visto el ejemplo de Alfonso XIII tampoco lo tenía muy claro, él quería mucho más, ¿no? Era reaccionaria y contrarrevolucionaria, pero no le parecía suficiente el partido monárquico de la época, ¿no? Entonces, bueno, creó el movimiento español sindicalista basándose en las ideas de Mussolini,
con un nuevo Estado de carácter totalitario y corporativo. Lo de corporativo, como sabemos, consistía en fundar un sindicato vertical donde estaban metidos todos, que algunos aún hemos conocido. Estaban empresarios y trabajadores en el mismo sindicato, que es una aberración para muchos, pero bueno, eso era, digamos, la base de su ideología. Y para Franco, la Falange supuso, por un lado, su único apoyo político, porque, bueno, decían que era de partido único. Sindicalmente adoptó la idea de José Antonio del sindicato vertical, pero las relaciones entre José Antonio y Franco, mientras el primero estuvo vivo, siempre fueron muy tensas. Y siempre se ha dicho, incluso parece ser que hasta él mismo lo confesó en alguna ocasión, que para él, para Franco supuso un alivio la muerte de José Antonio, que era el auténtico líder de los fascistas españoles y al que Franco consideraba un rival demasiado peligroso. Y bueno, hasta nuestros días, en los que el falangismo todavía a estas alturas constituye uno de los mayores apoyos y referentes para todos los grupos fascistas que pululan en España. De hecho, como hemos podido ver, lamentablemente, todavía levantan la zarpa y cantan el cara al sol, que es el himno oficial fascista. mm. O sea que si José Antonio levantara la cabeza estaría muy contento, aunque de momento, afortunadamente, es una minoría que hace mucho ruido, pero que no deja de ser una minoría. El otro personaje histórico o personajillo que pasó a la historia de España fue Francisco Franco Bahamonde, gallego de pro. Bueno, de pro lo dejemos en Bueno, que nació en podemos decir, Galicia. Nació en Galicia, sí. exactamente. El ferrol del caudillo, ¿eh? Bien. Que era el caudillo. Bueno, pues este dictador que duró 40 años también murió en un 20N. Bueno, en realidad es mentira. O sea, parece ser, según todos los testigos presenciales, murió en la noche del 19, sobre las 8 o las 9 de la noche, pero aguantaron como pudieron hasta el día 20 para dar la noticia y así hacerlo coincidir con el aniversario de la muerte de José Antonio, que quedaba mucho mejor, ¿no? Siempre podían decir que habían habido algunas influencias telúricas como para hacer coincidir sus gloriosas muertes en el mismo día. Bueno, la andadura de Franco es sobradamente conocida. Últimamente Televisión Española ha hecho algunos documentales bastante interesantes. Su andadura comenzó en África y en realidad como dictador comenzó tras ser elegido por los generales golpistas para comandar el glorioso alzamiento nacional, que fracasó el golpe de Estado y provocó el comienzo de una guerra que prácticamente todos los historiadores coinciden que ganó con la ayuda de Hitler, Mussolini y de la Iglesia Católica, porque si no posiblemente lo hubiera tenido mucho más difícil. De la dictadura franquista, bueno, ya se ha dicho casi todo lo que había que decir. Únicamente de Franco, pues destacar su carácter de hábil maniobrero, su crueldad y su total falta de empatía con cualquiera que no se plegara a su voluntad. Y bueno, y sobre todo, repito, resaltar que sin la ayuda de Hitler, Mussolini y la Iglesia Católica, posiblemente ni siquiera hubiera ganado la guerra. O sea que, pero bueno, ganó la guerra apoyado por las fuerzas vivas del capitalismo patrio de la época, pues aguantó 40 años y se murió un 20N. Lo que vino después ya lo comentaremos en otra ocasión, porque tampoco fue ninguna gloria patria. De hecho, la frase más famosa de sus últimos días, en los que acabó matando, por supuesto, con sus últimos fusilamientos, la frase más famosa es: esto lo dejo atado y bien atado. Y lamentablemente hemos podido comprobar que mucho más de lo que algunos creíamos y esperábamos, ¿no? Ujú.
Bien, y por Eh, último, sí, dime. Sí, no, 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 no. Antes de que entres en Durruti, quizás, has dicho en algún momento que lo de Franco es de sobras conocido. Y yo no lo tengo tan claro, porque los que son menores de 68 años quizás no conozcan la historia Sí, es del cierto. franquismo, la dictadura y lo que significó. Si no, no se comprendería tanta ignorancia. Con Franco vivíamos mejor y sobre todo la juventud o parte de la gente joven que se cree que aquello fue jauja y que Franco hizo la hostia de cosas bien hechas. ¿Eh? Tiene usted razón. Bueno, Me he pasado con lo de que a veces nos creemos que desde nuestro punto de vista está claro y todo el mundo pues ha leído lo suficiente como para saber quién era Franco. Y efectivamente en muchos casos no es así, porque entre otras cosas se ha comentado también muchas veces que en las escuelas e institutos normalmente la historia, los profesores de historia, salvo excepciones, la empiezan de manera cronológica. Empiezan con la prehistoria, con el neolítico y acaban en el siglo XIX en muchos casos y en el XX como mucho acaban en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual yo por lo menos he oído a comentar a muchos jóvenes que el franquismo no lo dieron. Entonces, claro, difícilmente pueden tener idea si no tienen una información eh, exacta y más o menos objetiva sobre la realidad de lo que pasó durante esos larguísimos 40 años, ¿no? Entonces es cierto, es decir, que habría que invitar a la gente joven a que antes de hablar de Franco lean un poco, vean algún documental interesante. Hay muchos historiadores que sean... por eso decía que era sobradamente conocido, porque ha sido muy tratado, pero claro, si no ves, si no lees lo que han escrito esos historiadores, pues es cierto, como tú decías, que mucha gente tiene una información totalmente deformada. vale. Pues vamos con el tercero, el tío Durruti. Buenaventura Durruti, Sí, señor. leonés de pro Ese sí, y catalán de adopción. sí, señor. Bueno, pues la casualidad histórica quiso que muriera en la misma fecha que dos de sus mayores enemigos, ¿no? Bien, y sobre la muerte de Durruti también se han escrito ríos de tinta, siendo sin duda uno de los hechos más analizados en la historia del anarquismo español. Murió un 20N en la ciudad universitaria de Madrid, donde se había trasladado para comprobar el estado del frente de la defensa de Madrid. Y su muerte de un disparo de mosquetón de naranjero, que se llamaba en la época, ha tenido versiones para todos los gustos. Desde un disparo accidental de él mismo, cosa bastante improbable porque él nunca llevaba fusil, siempre iba con pistola, a la intervención del chofer de su coche o un disparo perdido desde las líneas fascistas. En cualquier caso, más allá del morbo funerario que siempre he despertado y que yo nunca he acabado de entender muy bien, y bueno, y del hecho de que nunca fue un teórico ni un intelectual. Su mayor virtud fue siempre su capacidad de arrastrar a la lucha a sus compañeros con su ejemplo, ¿no? Decidido partidario de la acción directa, fue siempre un claro ejemplo de la consigna anarquista de la propaganda por el hecho. ¿Eh? Al contrario de lo que por aquella época predicaba Goebbels, de repetir una mentira tantas veces como fuera necesario para que al final se convirtiera en verdad, pues él se dejaba de historias y predicaba con su ejemplo y con su acción, ¿no? Eso fue lo que más claramente ha pasado en la historia. Y además siempre fue molesto, fue incómodo para la dirección de la CNT por su postura independiente y crítica, ¿no? Siempre fue bastante crítico con la dirección de la CNT, por ejemplo, con la participación en el Frente Popular, con la colaboración en el gobierno, prestando ministros al gobierno de la República, etcétera, ¿no? Bueno, pues el caso es que
incómodo como era, fue trasladado al frente de Madrid desde el frente de Aragón, en lo que muchos consideran un error estratégico que le costó la vida al poco de llegar, ¿no? Así que, bueno, pues más allá de mitificaciones para mí totalmente innecesarias, algunos han llegado casi a santificarlo, ¿eh? Algunos irónicamente le han llamado Sandurruti, pues bueno, Sandurruti bendito, sí. pues más allá de mitificaciones innecesarias, lo cierto es que siempre será un referente para el movimiento libertario, un referente de coherencia, de honradez y de valentía. Sí. Así que, como él decía, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ojalá sea así. Bien, pues hasta ahí las efemérides del 20N y si te parece, nos pones un poquito de música. Pues vamos a ello. Vamos a poner música. Continuamos en Radio Clara. Estamos en Es lo que hay, hablando con Rafa Rius. Y ahora vamos con el tema también que en la tarde, bueno, mediodía, tarde de ayer, saltaba la noticia. Saltaba a los medios de comunicación como primicia que el fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación, a pagar una multa de creo que 7.200 euros y además una indemnización al señor González Amador, el novio de la señora, novio, pareja o lo como se le quiera llamar, de la señora Ayuso. Una condena de la que aún no hay sentencia y que nos ha pillado a todos, a algunos por sorpresa, por la rapidez, quizás no tan sorpresa por el resultado y que va a tener mucha polémica, me imagino, cuando se redacte la sentencia y la cuenten, pero esa es parte que te toca a ti, a ver lo que has podido recabar en estas últimas horas de información y vamos comentando. Compañero Rafa, Pues sí, arréale. a mí, por lo que tú comentabas, lo más sangrante y lo más patético es que tenga que indemnizar con 10.000 euros, o sea, más de lo que le han puesto a él de multa, indemnizar con 10.000 euros a lo que sea de la señora Ayuso, a la pareja con derecho a roce o a lo que demonios sea. El caso es que le han dicho que le obligaban a indemnizarlo por revelación de secretos, por considerar por considerar probado que fue él quien filtró el famoso correo electrónico a la prensa en la noche del 13 de marzo del año pasado, de 2024, cuando la Fiscalía recopilaba toda la información del caso para intentar desmentir los bulos que difundía el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, concretamente Mar, el señor Rodríguez. Mm. Bueno, pues la consecuencia directa de lo que conocimos ayer es que tendrá que abandonar su puesto, por supuesto, valga la redundancia, y su futuro en la Fiscalía queda en el aire. La inhabilitación que obliga a Álvaro García Ortiz a abandonar su puesto al frente de la Fiscalía, como tú decías, no surtirá efecto hasta dentro de unos días, cuando se conozca y notifique la sentencia completa. Mm. No ha sido unánime, ¿eh? La sala de lo penal se ha dividido para dictar esta sentencia, es decir, han habido dos magistradas, Susana Polo, que además era la magistrada ponente y que le va a costar tener que dejar la ponencia, y Ana Ferrer, que apostaban por la absolución y se han quedado en minoría porque el resto de ponentes, perdón, de jueces del Tribunal Supremo, concretamente a partir del presidente de la sala, Andrés Martínez,
y cuyo contenido, como hemos dicho, se conocerá en los próximos días. Bueno, como tú decías, la polémica está servida porque no hay absolutamente ningún indicio ni ninguna prueba de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general. Es decir, por eso yo titulaba Lawfare a la carta, ¿no? Es decir, el abogado del Estado en su informe final lo decía, ¿no? Que no había prueba ninguna de que fuera él. Pero claro, eso era antes de que el caso quedara visto para sentencia, porque da igual lo que diga el abogado del Estado, quien sea, porque si según el ideólogo de toda esta colla, el señor Rodríguez, da igual que porque mentir no es delito, pues condenar sin pruebas, pues tampoco lo es. Es decir, visto así, es decir, no tiene pruebas, da igual. Te puedo condenar sin pruebas porque como yo controlo por mayoría el Tribunal Supremo, pues si mentir no es delito, condenar sin pruebas tampoco lo es. Bien, entonces, bueno, el fiscal general se defendió diciendo, pues lo normal, que la Fiscalía nunca perjudicó a Alberto González Amador en su proceso por fraude fiscal. Recordemos la vuelta a la tortilla que supone que una acusación de fraude fiscal reconocido por el propio interesado se ha tornado en una acusación contra el fiscal general. Bueno, pues yo creo que esa noche el objetivo de todas sus funciones del señor del señor Rodríguez no era filtrar su confesión a la prensa, sino al día siguiente emitir una nota de prensa y desmentir todos los bulos que estaban circulando. Bueno, pues entonces el señor Miguel Ángel Rodríguez y todos sus medios afines apuntaban a que el fiscal del caso le había ofrecido un pacto, pero que esa oferta había sido retirada por órdenes de arriba, que es en realidad a por quien iban. Es decir, ya ha quedado demostrado que el pacto no era ofrecido por el fiscal general, sino al revés. Era el propio acusado el que se lo había ofrecido a ver si picaban. Pero lo de las órdenes de arriba, para lo cual en sede judicial el señor Rodríguez confesó que tampoco tenía ni idea de si era así, que había oído campanas, que había oído ciertos rumores, que había sido retirada la oferta del fiscal general por órdenes de arriba. Un bulo vamos, de manual. Bien, como en realidad a por quien iban era por el presidente, pues bueno, pues no importa. Así que bueno, pues como hemos comprobado los que hemos seguido el juicio, pues durante varios días giró en torno a varios aspectos claves, además del hecho que he comentado de si había pruebas que achacaran la filtración al fiscal general. Por ejemplo, si fue el propio comisionista, es decir, el vividor de comisiones, el primero en romper la confidencialidad de sus correos al mandarle uno a Miguel Ángel Rodríguez. Claro. Pues bueno, en primer lugar eres tú el primero que ha roto esa confidencialidad que Rodríguez lo ha admitido. Y en segundo lugar, ¿qué haces tú enviándole correos a título de novio de? Porque Miguel Ángel Rodríguez es, como sabemos, el asesor presidencial. O sea, un particular no tendría nada pues, que enviarle al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Pero como este reconoció y defendió su bulo y reconoció con palabras textuales, no tengo ninguna fuente, pero yo lo suelto y si cuela, cuela, ¿no? Y bueno, y aportó algunos elementos durante el juicio que no sirvieron de nada. Por ejemplo, que Hacienda no le había permitido llegar a un acuerdo, también sin aportar, por supuesto, ninguna prueba. Y bueno, y da igual que reconociera ser el autor de un bulo sin pruebas, porque el gran marrullero del PP se sabía en total impunidad. Es decir, dijera lo que dijera, no pasaba nada.
Lo importante era el acoso a Pedro Sánchez por los medios que fueren, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? La estrategia elaborada por Mar no iba contra el fiscal general. El fiscal general para mí era una víctima colateral, una víctima propiciatoria, ¿no? Porque en realidad a por quien iban era por Pedro Sánchez. De hecho, desde el minuto uno en que ayer se conoció la sentencia, la cúpula dirigente del PP en pleno ya estaba pidiendo la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones. Es decir, hasta ahora lo hacían igual todos los días, pero ahora ya tienen un nuevo argumento facilitado por sus peones en el Tribunal Supremo, ¿no? Si a ello le unimos el que incluso tiene peones que son submarinos en el interior del gobierno, por ejemplo, uno de los que ha salido a relucir durante el juicio, el teniente coronel Antonio Balas de la UCO, cuando le acusaron directamente de ser el mayor sospechoso de haber filtrado el correo sin ningún tipo de pruebas, bueno, eso lo dijo el señor el Antonio Balas, y además otra cosa que hizo la UCO de manera descarada, seguramente por consejo de, ahí sí que de instancias superiores, pues omitieron noticias y datos relevantes en sus informes, incluso recortando mensajes para manipular adecuadamente toda la información sobre el caso. Así que bueno, entre unas cosas y otras, pues ya tenemos el cuadro completo y podemos entender por qué hemos llegado donde hemos llegado. Y teniendo en cuenta que el PP ya tiene en sus manos el poder legislativo y el judicial, pues ahora con esta sentencia se ha lanzado a la conquista del Ejecutivo por cualquier medio, siguiendo la famosa consigna de Aznar. El que pueda hacer, que haga. Y el Tribunal Supremo, pues eso, puede hacer y lo ha hecho. Así que a partir de ahí, mentir o condenar sin pruebas, eso es lo de menos. Y encima aún quieren que nos creamos que estamos en un Estado de Derecho y democrático. En fin. Yo, vamos, lo veo así, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es un caso de lawfare de manual. Ahora tenemos que esperar la sentencia, a ver lo que dice, en qué se basan, con qué pruebas condenan. El hecho es que al haber dos votos particulares que también van a redactar van a explicar su voto, en qué consiste, por qué no lo ven culpable, eso le va a permitir al fiscal general del Estado, eh, hasta ahora, recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional puede, puede decir que esa es una sentencia que no cabe en la Constitución, que se ha condenado sin pruebas, o no, o puede decir que es una sentencia correcta, que reúne todos los requisitos que hay y que son necesarios para condenarlo, etcétera, etcétera. El caso es que en unos días el gobierno tiene que nombrar ya a otro fiscal o otra fiscal y el señor fiscal general del Estado, que ahora de repente se me ha ido el nombre de la boca, García Ortiz. García Ortiz, pues tendrá que dejar su puesto y defenderse. Y veremos cómo acaba la película, porque obviamente la condena ha sido dentro de lo que se esperaba y se pedía, ha sido una condena menor, mínima, es decir, de los 300 y pico mil euros de indemnización que pedía el señor González Amador, a 10.000 va mucha diferencia, de los años de cárcel que podían llegar incluso hasta los 4 o 6 años de prisión, ni se le nombra, y lo más que ha conseguido los 5 conservadores del Tribunal Supremo, porque de ese sector se les reconoce, del sector conservador de la judicatura, pues han sido una inhabilitación por 2 años y una multa de 7.200 euros
o 7.300, no sé exactamente si son 7.200, ahora no recuerdo. Bueno, una multa un tanto menor, simbólica. 7.200 creo que eran. 7.200. Bien. Yo creo que es una sentencia que por la rapidez, una condena, ahora tendrán que redactar la sentencia, una condena que estaba ya, yo creo, prevista, es decir, vas a caer, aunque caigas por lo mínimo, aunque sea de penalti injusto y en el último minuto y mal chutado, etcétera, pero te vas a perder el Hombre, partido. Manolo, pero yo creo que eso estaba claro desde el momento en que el Tribunal Supremo tiene una mayoría clara de magistrados del PP. O sea, Magistrados algo conservadores. tenían que hacer. Eso del PP es un poco exagerado. Bueno, Conservadores, digamos. eh, Bueno, te sí, hemos entendido. bueno, Te hemos no, entendido. no, pero yo es que directamente diría al servicio del PP. De hecho, para mí, como he dicho antes, son los ejecutores de la orden de Aznar de que el que puede hacer que haga. Es decir, ellos han hecho lo que le había dicho Aznar. Nosotros podemos hacer, pues hacemos. Para mí está claro que es una sentencia al servicio del PP. Que ellos tengan carnet o no del partido, eso me da igual. O que tengan familiares en el partido, me da igual. Pero de hecho, la sentencia es un exponente claro de que han jugado a favor del PP de una manera clarísima, porque lo van a tener mal para redactar la explicación de la sentencia, porque las dos que lo han absuelto lo tienen claro. Lo hemos absuelto porque no había ni una puñetera prueba. A Pero ver, los otros, a ver cómo redactan para sacarse pruebas debajo de la manga que justifiquen su condena, por muy ligera que haya sido. ahí hay, por eso, algunos dicen que hay que esperarse a leer la sentencia y que ya veremos. En cualquier caso, García Ortiz no puede seguir de fiscal general del Estado. Ya le Hombre, han a él de anunciado momento le han amargado la vida. de momento, él ha llegado hasta aquí y después veremos. Eh, Pasarán unos tiempos, tiene que publicarse la sentencia, después él sí que podrá recurrir al haber por lo mínimo dos votos discrepantes del tribunal, que son estas dos mujeres, dos juezas, y veremos lo que dice el Constitucional, si la revoca, si la alivia, si le pone peros, etcétera. Es decir, va a tener más recorrido del que hasta ahora por la inmediatez de los acontecimientos podemos calcular. Eh, el gobierno tiene la potestad de no nombrar a otro fiscal o fiscala y no creo que el gobierno vaya a nombrar a alguien que le baile el agua a Al PP. eso es, a los conservadores de la judicatura, es decir, que van a tener la cosa un tanto complicada y difícil, ¿eh? Bueno, yo de todas formas creo que ahora para mí lo más interesante quizás sea ver qué estrategia sigue el gobierno, más allá de la elección del próximo fiscal general, a ver cómo encara el partido, porque ahora el PP se va a tirar al cuello del PSOE exigiendo la convocatoria de elecciones. Bueno, Yo pues no creo eso que es un disco rayado ya, Rafa. Obviamente van a exigir, ya lo han hecho, convocatoria de elecciones inmediata, dimisión del presidente, que dimita el gobierno, bla, bla, bla. Pero saben que no lo van a conseguir, porque esto estaba un tanto previsto. Yo creo que en el gobierno sabían que esto iba a suceder. sí, pero Aunque lo que ocurre, como algunos analistas han comentado, es que eso, en último término, lo que redunda es en el absoluto desprestigio de los poderes del Estado, en este caso del judicial, ¿no? sí, Es decir, la gente que tenga un poco de ojos en la cara se habrá dado cuenta de la manifiesta injusticia
y de la prevaricación que supone el hecho de condenar sin pruebas. Es decir, es que es un escándalo. Yo no sé incluso en la Unión Europea lo que dirán, pero es un auténtico escándalo. Es decir, que un inocente tenga que probar su inocencia, es decir, darle la vuelta a los elementos probatorios y encima que sin haber aparecido ni una sola prueba, cuando han declarado periodistas a los que no les han hecho ni puñetero caso, que ellos lo sabían mucho antes que el fiscal general, ha declarado en distintos medios y de distintas formas multitud de testigos, porque parece ser que había cientos de personas Hasta que 600, hasta 600 dijo la abogada que defendía, la abogada del Estado que defendía al señor fiscal general del Estado. Hasta 600 personas tuvieron claro, y cómo acceso a de ese esas 600 tú eliges a una porque te interesa porque sí. y la haces, o sea, vamos, es que es un escándalo en toda regla, ¿no? Y ya te digo, a mí me gusta, no sé si se publicará, pero a mí me gustaría saber cómo fundamentan la sentencia los señores que la han establecido por mayoría, ¿no? El ponente va a ser, como tú has dicho, Martínez Arrieta, el presidente del tribunal, porque iba a ser una de las que han absuelto, es decir, que su posición era la de absolución, la ponente en principio, la que redactaría la sentencia, y al ser absolutoria por su parte, le han dicho que pues tú no la redactas. Y el Hombre, mismo presidente hubiera sido ya el colmo, ¿no? Sí, el propio presidente ha dicho, no, 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 lo hago yo. Es decir, Martínez Arrieta ha dicho que aquel que dijo al periodista del diario.es, le dijo aquello de, nos está usted amenazando. Ese señor es el que va Sí. a redactar la sentencia y claro, tendremos que esperar todas y todos, tanto tú como yo, como Ese todos los que nos están oyentes. fue el que dijo que sabía quién había sido fehacientemente la fuente Sí, de la sí. filtración, pero que no podía decirlo por ética periodística, ¿no? Eso es el Y el otro periodista. se lo tomó como una amenaza, no sé yo, si llega a amenazarlo de verdad, no sé qué hubiera pasado, pero bueno. Bueno, pues Es decir, ese señor, hay una serie de incongruencias y de cosas extrañas y no sé. Yo creo que, como digo, como he dicho hace un momento, para mí la gran perjudicada, no para algunos que ya teníamos claro qué era eso de los tres poderes y cuál era su virtualidad real, sino para mucha gente que todavía va por ahí diciendo, no, no, es que hay que salvaguardar la democracia defendiendo la independencia de los tres poderes. Pues bueno, el que no mira, quiera, el que pues quiera ver que vea. Yo digo como Aznar, el que quiera ver que vea y el que no que le den, porque ya después de esto ya José Precedo, que es el nombre del periodista del diario.es, ayer mismo puso un tuit, nada más conocerse la sentencia, en la que decía: cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo han decidido no creernos a algunos periodistas, en su derecho estaban. El mismo derecho que tenemos nosotros a creer que esos cinco magistrados del Supremo no han hecho justicia. Acatar sentencias, sí. Respetarlas, no hay por qué. Es decir, eso es lo que dice Preciado, el que en teoría le dijo el presidente del Supremo, Martínez Arrieta, que lo estaban amenazando, que lo estaba amenazando, ¿no? Y continúa el hilo que creo que tú tienes también, con apreciaciones sobre los magistrados. De uno de los cinco magistrados, Manuel Marchena, no sé si te acuerdas, que era el que sí, sí, supuestamente iba a controlar la sala segunda del Supremo por la puerta trasera, según el señor Cosidó, que era
del Partido Popular y jefe de, entonces de la policía, bueno, y otros cargos dentro del PP, que dijo aquello de tenemos gente que controlará la sala segunda de lo penal del Supremo, que es la que se encarga de estas cosas, que nos lo va a controlar por esta. Bueno, pues dice, de uno de los cinco magistrados, Manuel Marchena, que es el que estaba sentado a la izquierda de Martínez Arrieta en el tribunal, dijo el portavoz del PP en el Senado a sus senadores que era la fórmula para controlar desde atrás la sala segunda del Supremo. Es llamativo que su presencia no generase debate en el juicio más importante de la política española. Dicho esto, el mensaje es muy contundente por la comisión de 270.000 euros del hermano de José Ayuso se cargaron al líder del PP. Por los dos delitos de fraude reconocidos por la pareja, cae el fiscal general. Aviso demoledor para quien quiera fiscalizar a la presidenta de Madrid, etcétera. Es un hilo más largo. José Precedo está en la red X. Yo te lo he enviado, si quieres seguir el hilo Muy bien, lo para leeré con atención. ver de qué va cada Porque es cual. que luego yo hay otra cuestión que he comentado de pasada y me parece muy importante, y es los submarinos que tiene el PP en el interior del gobierno, ¿no? Concretamente en el Ministerio del Interior. Es decir, porque recordemos que la OUCO teóricamente está bajo el mando del señor Marlaska, si no me equivoco. No te ¿Eh? equivocas, la Guardia Civil, el ministro de Interior es el señor Marlaska. ¿No? Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que dé esos informes tan poco claros y tan tendenciosos, ¿no? En muchos casos, Bueno, y que solo investigara lo que le venía bien a los 5 magistrados que han dictado sentencia condenatoria, y la UCO no ha investigado otras vías que podrían haber exonerado al fiscal general, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ahí la UCO y el Ministerio del Interior también tendría que hacérselo mirar a ver el señor Marlaska lo que controla o deja de controlar a toda la gente que está bajo su mando, ¿no? Porque no es la primera que hace la UCO ni será la última. Porque aquí ha habido una prensa que, oh, la UCO, eso es, vamos, intocable. Eso tiene una honorabilidad a prueba de bombas. Es decir, ahí no puede haber ningún fallo ni ninguna investigación que no proceda y tal. Yo no me creo nada. Es decir, la Guardia Civil no se trata de empezar a sacar trapos sucios de los que tenemos cierta edad, pues ya conocemos unos cuantos, sino que está claro que en este caso le han metido un gol al señor Marlaska, ¿no? Pero bueno. bien. Nos toca esperar, Rafa, nos toca esperar leer la sentencia y ahí tendrán que explicar a ver cuál es la prueba condenatoria, el por qué, los datos, en fin, revelación de secretos, filtraciones, una condena mínima, pero condena, es decir, quitárselo de en medio, que era uno de los objetivos, y se lo han quitado. Se lo han quitado por la Sí, mínima, bueno, como pero ese es el decíamos. principio, ¿eh? Yo insisto en lo que te he dicho antes, Manolo. Sí, Van a por el bueno. presidente. Estoy de acuerdo contigo, no solo en este caso, sino en todo lo que está sucediendo. Cerdán, Ábalos, Coldo, el objetivo no es ni Cerdán, ni Ábalos, ni Coldo, ni el fiscal general. El objetivo es Pedro Sánchez que dimita, que se canse, que convoque elecciones y que las pierda. Ese es el objetivo, por supuesto. Ahora Y que... porque le tienen miedo, yo no sé por qué, para qué tipo de carisma tiene Pedro Sánchez, pero está claro que le tienen miedo. Y saben que Pedro Sánchez no va a dimitir. No, No va sí, a dimitir. Le pueden incluso pedir... para mí lo de Junts es un farol, o sea Bueno. que tienen muy clarito que lo que yo siempre he dicho, con Pedro Sánchez tienen poco que hacer los independentistas, pero anda que con Feijóo y Abascal lo tienen claro también. Entonces, bueno, van de farol, exigen que tal y que cual, eh,
intentan cabrear al resto de autonomías enfrentándolas con Cataluña, pero poco más. Es decir, yo creo, si tuviera que hacer un pronóstico, yo diría que efectivamente, a pesar de esta sentencia que conocimos ayer, mi pronóstico es que Bueno, Pedro Sánchez va a ganar. sentencia no, condena. Condena, Conocimos la condena, la sentencia la tienen que escribir, es decir, exacto. bueno, pues la tienen que redactar, por Pues ser nada, utilizar la la palabra. sentencia los próximos días. Ya veremos y debatiremos sobre ello. O no debatiremos, o nos lo tendremos que escuchar a entendidos, que ya están obviamente en la tarde Hombre, de ayer y en la noche y ahora va. entendidos hay muchos, ¿eh? ¿Eh? Ya sabemos que uno de los oficios de moda es el de tertuliano. Pues por eso. Y entendidos hay muchos, sobre todo tertulianos a sueldo, que cobran, no como otros, y que por lo tanto pues no les cuesta nada aparecer por allí, soltar la suya. Incluso no hace mucho oí a viejos comunistas hablando de la dictadura del proletariado, en fin, hay para todos los gustos. Por lo tanto, tertulias y voces en cualquier sentido no nos van a faltar. Veremos a ver qué dicen. Muy bien, Rafa, pues con eso nos vamos a quedar. ¿Te parece? Pues me parece, nos Si no escuchamos la quieres próxima añadir. semana. No, no, porque está todo, como tú decías, totalmente abierto y en proceso. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pues la semana que viene más, entonces. Molt bé, Vale, pues nada, salud y buen día. salud.